Hola y bienvenida nuevamente a la clase de vida saludable. En esta semana, en la clase de hoy, vamos a hablar del tema de microbiología y por qué siempre la vamos a tener en nuestra vida, en la salud y en la enfermedad. Fíjate que en esta clase vamos a descubrir la relación de una frase famosa del arte de la guerra que tiene que ver con la salud y la prosperidad del ser humano. Y vamos a entender por qué sí y por qué no somos la especie dominante del planeta. Además de que vamos a analizar a los microorganismos al detalle y vamos a revelar ese detalle, chato. Muy bien, la frase. ¿Qué tiene que ver esta frase con la salud y la prosperidad mundial? Fíjate muy bien. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes de temer el resultado de cientos de batallas. Eso quiere decir que solamente vas a ganar, ¿verdad? Y luego dice, si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria que ganes, también vas a sufrir una derrota. O sea, vamos a ir 50-50 probabilidades de ganar. Y obviamente también de pues, ser derrotados. Pero si no conoces a tu enemigo y tampoco te conoces a ti mismo, entonces vas a perder las batallas, todas y cada una. Bien, ¿esto qué tiene que ver con nuestra clase del día de hoy, sobre todo con la salud y la prosperidad mundial? Bueno, lo que tiene que ver es con la microbiología. Te voy a contar una historia. Era el año de 1865. Ubiquemos la época donde estamos hablando de los reyes, los carruajes, están jalados por carros, la gente se viste muy elegante y les gusta mucho hacer fiestas. ¿Ok? Esa época, 1865. Tenemos a un niño que tiene 11 años y lo atropella un carro de esos que tiran los caballos. Le pasa por encima de su pierna, justo debajo de la rodilla, y entonces su hueso se desgarra, se rompe el hueso y desgarra así toda la cara. Esa herida que va a tener este niño en esa época era una sentencia de muerte. O sea, significaba que iba a morir. ¿Qué pasaba? Pasaban las horas y estas heridas empezaban a salirles grandes cantidades de pus y entonces la carnita y todos los tejidos que estaban expuestos de esa herida empezaban a deteriorarse. ¿Y cómo lo sabíamos? Porque empezaban a oler mal. Entonces, teníamos dos opciones. ¿Le dábamos o no le dábamos tratamiento? Si le dábamos tratamiento, había que cortarle la pierna, amputársela. Y aún así no significaba que lo fuéramos a salvar. Tenía solamente el 50% de probabilidades de sobrevivir. O sea, se fractura la pierna y hay que amputársela y todavía hay que ver qué pase para poder ver si sobrevive. Y la otra es, pues no hacer nada. Era cuestión de horas para que llegara la fiebre y entonces las personas empezaran a morir después de días de esta súper infección sota que les iba a llegar. Bueno, este niño con esta situación llegó al hospital y lo atendió el doctor que se llama Lister. Les va a sonar un nombre bien famoso, yo lo sé. Ahorita llegamos ahí. El doctor Lister, él tenía una teoría. Entonces, cuando vio llegar este niño, dijo, ¡ay, es mi oportunidad para ver si es cierto! Vamos a atenderlo. Le pusieron su torniquete para ayudarle al hueso a sanar de forma correcta y en lugar de vendarlo para que estuviera, esperar a ver qué pasaba, le pusieron en sus vendas una sustancia. Era ácido carbólico y lo atendió. Pues a ver, de eso a cortarle la pierna, vamos a tratar de ver si sale bien. Si no funciona, entonces le cortamos la pierna y pues seguimos el tratamiento normal. Pasaron 4 días. El niño se estaba sanando. El doctor va y checa, le quita las vendas y resulta que ya no hay infección. Entonces, vamos a seguir aplicando las vendas con esta sustancia. Pasa el tiempo, seguía sanando y 6 semanas después, el hueso ya estaba completamente soldado, ya había sanado
y salió del hospital. Lo más increíble en esa época era con 2 piernas. Y te digo que era increíble porque realmente tenían que amputarle la pierna porque podía sobrevivir. Era como en esa película de Guerra Mundial Z que se tuvo que cortar la mano para que no se le esparciera la infección. Ese era el pensamiento de antes. Bueno, funcionó. El niño salió vivo, salió bien, recuperado y con 2 piernas. Entonces, el doctor Lister le llamó a esa técnica que él hizo de ponerle esta sustancia a los vendajes y colocarla sobre de la herida, la llamó antisepsia, que significa contra la infección. Y en ese entonces era un gran avance, sobre todo en medicina, porque pues así la gente empezó a dejar de morirse. Pero esta idea no se le ocurrió nada más porque sí a este doctor. ¿Todavía no te suena el nombre? Lister, ¿no? Otra más. Bueno, el doctor sabía 3 cosas. Él estaba leyendo y dentro de esas cosas que estaba leyendo, en su mente se hizo esta asociación de ideas que dijo, vamos a ver. Lo primero que sé es que los microorganismos, que son los seres súper chiquititos, que no se alcanzan a ver al ojo humano, causan ulceraciones y putrefacción en las heridas. Lo siguiente que sé es que los microorganismos van a encontrarse en todos lados, en el suelo, en el agua, en el aire. Haz de cuenta que no nos salvamos, estamos rodeados por ellos así, increíblemente. Nunca vamos a estar solo gracias a los microorganismos. Y la tercera cosa que sabía el doctor Lister es que los microorganismos se morían cuando se les aplicaba esta sustancia química, que es ácido carbólico. Entonces él empezó a hacer sus ideas y como si se tratara de un rompecabezas, fue uniendo las piezas y utilizó su razonamiento lógico. Entonces, lo que hizo fue terminar ese rompecabezas que le hacía falta una pieza y dijo, bueno, vamos a formular una hipótesis y vamos a comprobarla, como con un experimento. Este niño tuvo tanta suerte de que lo que él sabía el doctor Lister eran hechos científicos que ya estaban demostrados y pues se salvó, no con una, con 2 piernas. Y fíjate muy bien, ¿esto qué tiene que ver entonces con nuestra clase del día de hoy? ¿Por qué vamos a estar hablando de microorganismos? Bueno, por la sencilla razón de que antes de nosotros poder tener esta ciencia, la microbiología, las enfermedades nos golpeaban y nos controlaban a los seres humanos. ¿Te das cuenta? Venía una epidemia, entonces nos volvíamos todos locos, nos asustábamos y había un caos social enorme y obviamente también político, sin contar el sufrimiento humano. Te pongo 4 ejemplos. La peste bubónica era un bichito, una bacteria que estaba en las garrapatas, en los piojos, no sé cómo se llamaban estos otros, en las ratas. Mataron a las ratas estas bacterias, entonces las pulgas, los piojos se pasan a los seres humanos. Sale la peste bubónica. Otro ejemplo rápido. Los españoles, cuando llegaron los españoles a México, nosotros teníamos todo para ganarles. La verdad es que les íbamos a ganar en resistencia. A ellos en cualquier momento se les acababan las armas de fuego. Bueno, pues no contábamos que traían la primera arma biológica, que según yo considero que era la viruela y el sarampión. Entonces los que no teníamos esa enfermedad, caímos enfermos. Qué ganas de andar peleando que andar defendiendo nada. Por eso tuvieron esa ventaja. Bueno, ¿qué más tuvimos? Pues Napoleón. Napoleón cuando en sus planes de conquista estaba a llegar a Rusia. Bueno, llegó a Rusia y su gente, sus soldados empezaron a morir. Porque las heridas, no por las heridas de la gravedad de las heridas, sino se les infectaban de enfermedades como fiebre tifoidea, tétanos y gangrena y la gente terminaba muriendo. Entonces el hombre se quedó sin ejército, no tenía con nadie que le ayudara a ganar. Y luego, otro ejemplo es cuando llegan los inmigrantes a Estados Unidos, empieza a haber escasez de alimentos, específicamente de papas, de patatas. Resulta que los cultivos estaban siendo afectados por este microorganismo, los estaba echando a perder, entonces ya no había tanta comida para poder darle de comer a toda la gente
y la gente empezó a morir de hambre y tuvieron que ver hacia dónde nos vamos, donde se haya comida. O sea, a eso me refiero cuando digo que las enfermedades nos golpean y nos controlaban. Por eso era importante descubrir y hacer esta ciencia. Bien, esta ciencia, la microbiología, que va a estudiar microbios. ¿Cuáles son esos microbios? Bueno, los microbios incluyen bacterias, algas, hongos, protozoarios y virus. O sea, cosas tan chiquititas que no las alcanza a ver nuestro ojo. Necesitamos un microscopio, de ahí viene su nombre. El tamaño de estos seres vivos son diminutitos, micros, chiquititos. Y gracias a esta ciencia de que hemos estado observando y la hemos convertido en una ciencia, nosotros hemos podido tener avances en muchas cosas. Principalmente son 5. Primero, nuestra salud. Identificamos microorganismos patógenos. Patógenos significa que causan enfermedad. Y estas enfermedades nos afectan todo. Hay unos que son específicos para el aparato respiratorio, otros para el sistema digestivo, también para el gastrourinario, genitourinario. También nos suelen afectar infecciones en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema cardiovascular, incluso en el linfático, y no solamente internamente en nuestro cuerpo, también fuera de nuestro cuerpo, en las superficies como la piel y nuestros ojos. Entonces, todas estas, te digo que estamos rodeados. No hay un solo lugar en el planeta donde no haya un microorganismo. Entonces, otra de las cosas que esta ciencia hace es la microbiología clínica, que se dedica a prevenir enfermedades infecciosas. Nos ayudamos ahí con las vacunas y la higiene, que son 2 temas muy importantes que vamos a continuar viendo en este mismo video. Ahora, también existe la microbiología ambiental. O sea, estamos hablando ya de la ecología. Vamos a utilizar todos nuestros conocimientos para resolver problemas de ecología. Vamos a poder utilizar sistemas de agua potable, vamos a poder utilizar, hacer materiales que sean biodegradables, y también tenemos a la microbiología industrial. Esta me encanta porque tiene que ver con la obtención y la conservación de alimentos, también para obtener vitaminas, antibióticos, pastillas farmacéuticas. Vamos a poder utilizar también ingeniería genética para solucionar problemas médicos, ambientales, incluso de producción de alimentos. Estamos hablando de la agricultura. Y ahora, ¿cómo tanto con la industrial? Sí. ¿Cómo obtenemos alimentos? Esto viene con la humanidad. Acuérdate que nunca hemos estado solos realmente. ¿Cómo? Bueno, pues el pan, el vino, el vinagre, el queso, las aceitunas, todos estos alimentos existían con nosotros desde nuestra historia de la humanidad. Y no sabíamos en esos entonces, pero la producción de estos alimentos son gracias a reacciones de estos microorganismos. También nos han ayudado desde épocas inmemoriales a conservar alimentos como de 2 formas. Cuando los secamos, les quitamos el agua, y también cuando salamos a los alimentos. Vamos a hablar de ellos un poco más adelante. Te voy a explicar por qué y cómo es que esto funcionaba. Y ahora, el último, pero no menos importante, la microbiología agrícola, o sea, producción de alimentos. ¿Cómo pueden estos bichitos ayudarnos a la producción de alimentos? Pues bien simple, bien sencillo, protegiendo a las plantas que nosotros nos vamos a consumir como forma de alimentos. Las va a proteger contra enfermedades, va a controlar también las plagas que se suelen comer estos a nuestros mismos alimentos, y vamos a procurar, nos van a ayudar a hacer suelos fértiles, y también, obviamente, nos ayudan a producir alimentos que sean baratos, agradables a los sentidos, o sea, algo que realmente nos podamos comer. Hay
Hay incluso lo más nuevo y lo más novedoso que hay en este sentido es que están tratando de sustituir la carne proveniente de los animales por hacerla en el laboratorio con ayuda de los microorganismos. Entonces, todavía tienen camino que recorrer, pero van por buen camino. Ahora, Sun Tzu, él decía, conoce a tu enemigo si quieres ganar todas tus batallas, ¿verdad? Bueno, ya vimos que estos microorganismos nos azotaban de enfermedades a los seres humanos desde mucho tiempo atrás. Entonces, conociendo, Sócrates decía, solo existe un bien, que es el conocimiento, y solo existe un mal, que es la ignorancia, o sea, no saber las cosas. Bien, ¿por qué perdíamos tanta gente y pasábamos tanto sufrimiento y había tanto causa en la humanidad? Pues porque ignorábamos ciertas cosas hasta que hubo gente que se le prendió el foco y empezó a observar y a utilizar su razonamiento y el método científico. Luego vamos a hablar de eso. Ahorita lo que nos interesa es que vamos a conocer los microorganismos. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues muchos experimentos, mucha historia y demás. El resumen es este. Un bichito se va, para multiplicarse, se divide en dos. Es un bichito y se va a su ADN, su información se va a dividir en dos. Entonces, cuando ya tiene dos, ¡pum!, se separa y se divide. Y luego, otra vez, cada uno de estos, ¡pum, pum, pum!, hasta que hace millones de estas criaturitas del Señor. Entonces, es lo que nosotros conocemos como crecimiento logarítmico. Es lo que hacen los microorganismos. A ver, fíjate muy bien. Aquí, clase de matemáticas resumida. Para esto te sirven las matemáticas. A ver, científicos. Tengo un bichito y ese bichito, si lo dejo solo un par de horas, ya está todo lleno de este bicho y lo tengo que tirar. Ya no me lo puedo comer así. ¿Por qué sucede esto? Porque crecen logarítmicamente o exponencialmente. Si ustedes recuerdan sus clases de matemáticas, logaritmo y exponencial significa multiplicarse sobre de ellos mismos. O sea, van creciendo en cantidad. Imagínate que la población de células, o sea, el número de células que cabe en determinado espacio, en este caso, como es algo tan chiquitito, pues estamos hablando de mililitros. Obviamente no ocupan países enteros, ¿verdad? Mililitros, algo así chiquitito, son más chiquititos que un mililitro, una extensión territorial de 1 mililitro. Empieza una célula, pasa el tiempo, se multiplica ella misma, ya son 2. Y luego 2 por 2, 4. Y 4 por 4, 8. Y 8 por 8, 64. Y 64 por 64, 512. Y 512 por 512, 4096. 4096 células por 4096 células, pues ya tenemos 32,768 células. Y luego llegamos a 200,062 y luego a los 2 millones. O sea, se van multiplicando así enormemente. Eso es exponencial. Identificamos estas fases. Nos ayuda a ver la cantidad, que es la población que va a ir creciendo, y el tiempo. Estas son horas. Fíjate muy bien, en las primeras horas no son tantos bichos, todavía son controlables, pero empezamos a tener problemas en la fase logarítmica, es cuando se multiplican increíblemente. O sea, ve, todas estas y cada una de ellas se doblan, entonces son más, empiezan a ocupar más espacio, más recursos, todavía más rápido. Y ya cuando llega su fase de estancamiento, donde ya, digámoslo de alguna forma, terminaron de crecer, pues ya no van para arriba, ¿verdad? Se quedan ahí estancados. Se le llama fase estacionaria. Después de esa fase, pues lo más lógico es que mueran. ¿Se acuerdan del ciclo sin fin? El del Rey León. Pues naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Aquí lo vemos. Naces, creces, te reproduces logarítmicamente y mueres. En el caso de los microorganismos. Pero déjame decirte una cosa. Tanto la fase inicial,
a la que le conocemos como lag. O lag significa retraso. Los que juegan videojuegos lo vamos a entender qué significa lag. Y la última fase, que es la de muerte, tanto la primera como la última, son opcionales. ¿Qué? O sea, ¿cómo? ¿Estás tratando de engañar al sistema? No, no, te voy a decir por qué son opcionales. Porque ya tuvimos mucho tiempo, ya nos golpearon varias veces, vivimos las consecuencias de todas estas epidemias y pandemias anteriores a esta, y nos dimos cuenta de una cosa bien chistosa. Son opcionales, tanto la fase inicial como la fase final, porque van a depender del ambiente. ¿Esto qué significa? O sea, significa que si el ambiente es favorable, empezamos con la fase de crecimiento, la fase log, de crecimiento exponencial. Y nos va a limitar el ambiente. ¿Cómo? Bien fácil. ¿Tenemos nutrientes? Luego, ¿tenemos nutrientes? ¿Tenemos con qué alimentarnos? ¿Sí o no? ¿Y cuánto tenemos? Ok, los resolveremos. Vamos a ir viendo. Bueno, oye, pero también produces desechos tóxicos y esos desechos tóxicos nos envenenan a nosotros mismos. ¿Cuánto estás produciendo de estos desechos? Y tú dices, sí, también lo resolveremos. Y dice, ok, oye, la acidez, el pH, este ambiente no me gusta, es muy ácido, es muy alcalino, así no me gusta, no puedo crecer así. Ok, lo resolveremos. Entonces, con todas estas cosas en contra, empiezan estos microorganismos a entrar en un periodo de supervivencia. Ya no pueden seguir creciendo, entonces se estancan y la población se mantiene estable gracias al ambiente. Entonces, el detalle chato es justamente el ambiente. ¿Qué significa chato? Es la abreviatura para decir, el ambiente depende de la comida, la humedad, la acidez, la temperatura, el tiempo y el oxígeno. Todos esos 6 son los elementos que nos van a proporcionar el ambiente para que puedan crecer logarítmicamente estos pichitos, o sea, así multiplicarse por ellos mismos muchas, muchas, muchas veces. O sea, clones de los clones de los clones, así, muchísimos. Y es gracias a este detalle chato que el universo no está lleno de microorganismos. Piénsalo, imagínate, si no tuvieran necesidad de comida, de humedad, si no les gustara cierta acidez, o ciertas temperaturas, o si hubiera o no hubiera oxígeno, o si no les importara el tiempo, el universo estaría lleno de todos estos microorganismos, todo el universo, porque nadie los detendría, nadie. Entonces, es gracias a este ambiente, a estas características que necesitan los microorganismos para poder desarrollarse y crecer, que están limitados, están controlados y realmente no nos representan un problema de supervivencia a nosotros, a los seres humanos, como especie. Ok, chato. ¿Y ahora qué hacemos? Ya conocimos al enemigo, ya sabemos cómo funciona. Bueno, pues a nosotros lo que nos interesa para poderlo, para que sea controlable y para que nosotros podamos comprenderlo, para ganar todas nuestras batallas, va a ser la fase de muerte. Y la fase de muerte la medimos con el valor D. ¿Qué significa valor D? Pues es una medida. Es el tiempo en minutos que tarda un agente físico o químico en matar al 90% de la población de estos bichos, microorganismos. O sea, ¿cómo? Sí, ¿en cuánto tiempo podemos matar a casi toda la población? Que solo queda el 10%, o tal vez menos. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues primero tenemos que entender qué es la muerte microbiana. Pues la muerte microbiana, esta misma gráfica nos la explica. Fíjate bien,
La muerte microbiana se produce cuando ya no tenemos, los microorganismos ya no se están dividiendo, ya no hay nuevos microorganismos, entonces empieza a bajar la cantidad de microorganismos que hay. Y para poder tener este efecto, tenemos entonces los tratamientos de control. Cada tratamiento va a tener un efecto, un modo de acción y una aplicación. Mira, te explico. El efecto es, vamos a esterilizar, o sea, vamos a destruir toda la vida microbiana. Ya no ya no hay nada que haya para la vida. Eso es esterilizar. Si te fijas, por ejemplo, si tienes perro y lo llevaste a esterilizar, significa que ya no se puede reproducir, ya no se puede multiplicar. Le quitaron esa capacidad. Bien, otro efecto puede ser la desinfección o higienización. O sea, vamos a limpiar de tal forma que vamos a reducir el número de microorganismos que nos hacen daño a nosotros, o sea, que son patógenos, y los vamos a reducir a niveles que no representen un riesgo para la enfermedad, o sea, que no nos expongamos a estos agentes que nos provocan enfermedades. Y el tercer efecto es la antisepsia. Acuérdate que iniciamos esta clase con la historia del doctor Lister. Si no te ha llegado a la cabeza la idea, ¿te acuerdas de para qué se utiliza el enjuague Listerine? Ok. Y la antisepsia no es otra cosa que la eliminación de estos microorganismos sobre las superficies. Todos estos efectos vamos a hacer con un modo de acción. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, para lograr el efecto, vamos a hacer necesitamos saber de química y de biología. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer que sea estéril, que esté antiséptico, que esté higienizado? Bueno, pues vamos a desnaturalizar sus proteínas, vamos a disminuir la velocidad en la que crecen o se dan sus reacciones químicas, vamos a dañar su ADN. Acuérdate que a ver, déjame ver si aquí estás. Acuérdate que para que se dividan los bacterias, los microorganismos, es gracias a que su ADN les indica eso, se dividen, se abre y se divide. Entonces, ahora regresamos acá. Entonces, esa es la razón por la cual nos interesa dañar el ADN de estos microorganismos. La otra es, les metemos radiación para que expulsen electrones de los átomos y entonces, ¡pum!, se mueran. Eliminamos físicamente a las células, que es lo que las barremos o qué les hacemos. Las hacemos que exploten, o sea, son células. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que pues, les explotamos la membrana? Se las distorsionamos de tal forma que, pues, qué muertes tan horribles tienen, pobrecitos microorganismos. Pero pues también nos hacen mucho daño. Entonces tenemos que aprender como decía Sun Tzu, a conocerlos para ganar nuestras batallas. Y todos estos conocimientos que vamos a hacer, ¿dónde los vamos a aplicar? Bueno, vamos a ver. Tenemos dos formas principalmente para poder causar estos efectos, los físicos y los químicos. Los físicos son bien sencillos, involucran el calor, el frío, la radiación, ya sea por rayos UV, por rayos X, por rayos gamma, y también la filtración. O sea, vamos a separar las células que queremos de las que no queremos a través de un filtro. Y está la desecación, o sea, vamos a quitarles el agua a través de evaporación, pues calor, y cualquier otro método que nos ayude a eliminar el agua del pobre cuerpecito de estas bacterias. Y bueno, también están los químicos. Son una maravilla estos dos métodos juntos, pero los químicos tienen su propia acción. Y es gracias a los microorganismos que hemos descubierto rutas metabólicas y demás. O sea, nos han ayudado en otras cosas. Y entonces, los químicos son fenoles, germicidas, desinfectantes, antisépticos,
alcohol, los peróxidos de hidrógeno, incluso hay metales pesados que utilizamos para desinfectar nuestra piel. Hay agentes surfactantes que se les llama, que nosotros conocemos comúnmente como jabón o detergentes. También están las sales de amonio, de amoníaco, los agentes alquilantes, los óxidos de etileno, o sea, todas estas cosas químicas que nos ayudan a controlar a estos bichitos. Entonces, habremos ya cumplido con la frase del famoso Sun Tzu de conoce a tu enemigo para ganar todas tus batallas. Pues yo creo que sí. Sí, hasta ahí, eso que vimos es lo básico para poder entenderlos. Bien, entonces sabemos que el conocimiento es poder, ¿verdad? Pero tenemos que saber cómo vamos a utilizarlo. Hay que tratar de no dañar. Siempre es estábamos hablando de que el arte de la guerra decía, si lo conoces a él y te conoces a ti, vas a ganar todo. Pues sí, pero no se trata de eliminarlos completamente y ver a quién peleamos, ¿no? Era como el tío Ben le decía a Spider-Man. O sea, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿A qué me refiero? Usa tus conocimientos para el bien. Tú sabes que el detalle está en el ambiente, ¿no? Entonces, nosotros sabiendo que el ambiente, acuérdate ¿qué significa chato? Comida, humedad, acidez, tiempo, temperatura y oxígeno. Bien, estas son las condiciones ambientales que nosotros vamos a poder estar controlando porque nos puede ayudar a conservar nuestros alimentos. ¿Cómo? Bueno, tenemos el problema de que los alimentos así solitos son bastante estables, ¿no? No, solo se van a estropear cuando los microorganismos vayan a crecer sobre de ellos así en exceso. Entonces, la conservación de estos alimentos va a depender de la posibilidad que tengas para poder eliminar estos microorganismos, haciendo más lento su crecimiento, y así vas a lograr conservar efectiva y seguramente todos tus alimentos. O sea, y esto es tecnología de alimentos y es algo reciente, no es algo que tengamos casi toda la vida. O sea, la verdad es que nos ha costado mucho tiempo darnos cuenta de esto y poderlo aplicar. Por eso, apenas en estos años, en estas décadas, ¡pum!, para arriba los alimentos industrializados y demás. Pero bueno, déjame te digo. Para conservar los alimentos en control de temperaturas, de tiempo, o sea, cosas del ambiente, utilizamos el refrigerador, el congelador, utilizamos métodos que les decimos en cocina como el blanqueado, que es cocinas rápido algo muy caliente y antes de que se termine de cocinar, lo agarras y lo metes en hielo. ¿Para qué? Para que choque brusco de temperatura. Y es lo mismo que sucede, por ejemplo, con la pasteurización. Aquí tenemos la leche que va entrando al sistema, a nuestra fábrica, la calentamos a temperaturas muy altas, muy rápidas, y luego las enfriamos a temperaturas muy bajas, muy rápida. Entonces sale ya nuestra leche pasteurizada. ¿Qué hacemos ahí? Pues matamos a los microorganismos que echan a perder nuestra leche y que nos pueden provocar enfermedades. ¡Wow! Así tan sencillo, sí, pero nos tardamos mucho en darnos cuenta. Entonces, ¿qué otra cosa hacemos? Bueno, en cuanto a los métodos químicos, les podemos poner sal, los salamos. O sea, creamos lo que conocemos como embutidos. Otro efecto que también tiene el salado, pero no es con sal, es con dulce, es hacer las mermeladas, las jaleas. Ahí pasa lo mismo que con lo salado. Tienes un cristal que le saca todo el agua, o la mayor parte del agua a estos alimentos y pues te ayuda a conservar. También tenemos el secado o tenemos las conservas en vinagre o los alimentos que están empacados al vacío. Todo eso que les acabo de comentar es para poder
para poder controlar el ambiente de los microorganismos y ayudar a nuestros alimentos a que tengan una mayor duración, que nos ayuden a, pues, a conservarlos, que es básicamente la idea. Ahora, maestra, pues me estás hablando de alimentos, esto que tiene que ver con la salud y la enfermedad. Dijimos que hasta que la muerte nos separe. Así es, alumno mío. Fíjate muy bien, estas mismas condiciones ambientales en esas épocas antiguas, y yo digo antiguas como si fueran miles de millones de años y no es tan lejos, nos ayudaron en dos cosas principalmente, con la inmunidad y con la higiene. ¿Por qué con la inmunidad? Bueno, pues porque con la inmunidad la inmunidad es el control de las enfermedades infecciosas, o sea, causadas por microorganismos. Entonces, la inmunidad va a ser la capacidad que tiene nuestro cuerpo para combatir las infecciones. Entonces, una infección nos puede provocar la inmunidad, o sea, nos queda en nuestro cuerpo, en nuestro ADN, el registro de esta enfermedad. Entonces, cuando nos vuelve a dar, dice, espérame tantito, vas y buscas en tu registro, sí, ya sé qué hacer contigo. ¡Pum! Acción y vaya enfermedad. Eso es inmunidad. Entonces, para producir esta inmunidad, nosotros inventamos la inmunización, o sea, la vacunación. La inmunización va a ser provocarnos a nosotros inmunidad, ¿cómo? Exponiéndonos a estos microorganismos que nos van a causar la enfermedad, pero la diferencia es que estos microorganismos van a estar débiles, van a estar alterados de tal forma que no nos van a enfermar. Es una historia bien chistosa. De hecho, la palabra vacunación viene de la palabra vaca, que en ese entonces era porque la enfermedad de moda era la viruela. Y así surgió esa pequeña palabra tan chistosa. Y bueno, en cuanto a la higiene es el aseo. ¿Qué vamos a lograr con el aseo? Ya vimos, básicamente físicamente vamos a eliminar de una forma significativa la cantidad de microorganismos. O sea, vamos a reducir nuestra exposición a lo que nos enferma. Y en esas épocas de las que estábamos hablando, donde había carruajes tirados por caballos, incluso hasta más antes, lo que les ayudó a la higiene fue eliminando todas estas aguas residuales, o sea, aguas negras ya sabes, de la casa y demás. Lo que hicieron fue, eliminamos el cólera, la fiebre tifoidea y además teníamos en ese momento también la pasteurización. Nos reducimos así, o sea, tu probabilidad de enfermarte en esas épocas era acá. Con la higiene, barrimos todas las posibilidades y quedó más bajita. Entonces, disminuimos increíblemente todas estas probabilidades de enfermarnos. Bueno, la higiene no solamente mejora nuestro estado general de la salud, también va a mejorar nuestra capacidad como seres humanos para poderla combatir. O sea, nos va a estar ayudando en un ambiente en el que nosotros vamos a tener la ventaja y no los microorganismos. Y ahora, en la actualidad, ¿en qué nos están ayudando los microorganismos? ¿Para qué nos sirve saber de todo esto que les estoy contando? Bueno, tenemos básicamente 5 grandes avances. El primero de ellos es la quimioterapia. O sea, es lo más nuevo que hay. O sea, después de la higiene llegó la quimioterapia. Y esto que en esa época, haz de cuenta que era como súper impactante. ¿Te acuerdas que te dije que pues, el gran tratamiento para el pobre niño que acabo de atropellar era cortarle el pie y esperar a que sanara? Bueno, pues la quimioterapia era un tratamiento específico. Así, sustancias químicas, compuestos químicos llamados drogas que seleccionaban, o sea, iban así, te la tomabas, ibas por el cuerpo, así iban buscando, tú estás mal, a ti no te queremos, contra ti vamos. Y entonces, y estas drogas eran tóxicas
pero para aquellos organismos que nos hacían daño. Entonces, le causaban toxicidad y eran súper mortales para los microorganismos, pero para nosotros los seres humanos, nuestras células eran relativamente inocuas. Acuérdate que inocuo significa que no hace daño. Bien. Pero en esa época había cáncer maestra. No, la quimioterapia es el método, es el que sea selectivo. O sea, esta sustancia química va a atacar a este problema en específico, ya sea un microorganismo o ya sea alguna otra célula idéntica que queramos atacar. Bueno, déjame decirte, los primeros tratamientos con quimioterapia fue la sífilis, los antibióticos como la penicilina. Y como dato curioso, quiero decirte que había en ese entonces algunas sustancias que eran quimioterápicos, o sea, sustancias de terapia quimio, se usaban como colorantes en nuestra comida. O sea, ¡guau! Y luego, o sea, colorantes no nada más en la comida, también o sea, todo lo que nosotros como seres humanos pintamos, ahí está. Así de, ¡wow! Qué interesante esa parte, ¿no? Bueno, recientemente, época actual, la inmunología. La inmunología originalmente era una rama de la microbiología. Entonces se dedicaba al desarrollo de vacunas para impedir que nosotros nos enfermáramos. Hoy se independizó y lo que se trata es que utiliza la inmunidad para combatir las enfermedades infecciosas. De ahí no hay mucha ciencia, ya te digo, era una rama de esta ciencia que se independizó. Ok, este te va a interesar y es el que está así como de moda, nos cayó como anillo al dedo, la virología. Los virus son más chiquititos que las bacterias todavía, son moleculares, o sea, es lo último de lo último que vas a ver con todas estos lentes del microscopio. Entonces, lo que vamos a hacer con la virología es que es importante, representó un gran avance, ya lo contamos como si fuera otra época, a partir de otra época, porque el estudio de la virología requirió un avance en la tecnología. Se desarrolló tecnología superior. Teníamos que hacer un microscopio que fuera tan potente, pero tan potente que pudiéramos ver bien a los virus. Entonces, inventamos para eso o mejoramos los microscopios y los evolucionamos a los microscopios electrónicos que nos dan toda esa posibilidad, toda esa potencia para poder ver lo más chiquitito que pudiera haber en este ambiente de la vida en el planeta, los virus. Y luego, no menos importante, la ingeniería genética. ¿Qué hace la ingeniería genética? Bueno, pues estudia los microorganismos en el laboratorio. Entonces, cuando utiliza todas estas técnicas, son las que se les llama ingeniería genética o tecnología del ADN, etc. ¿Qué es lo que hacen? Van a manipular el ADN van a manipular un ADN, se lo van a meter adentro de la bacteria que se le conoce en esa forma, en ese sentido y bajo esas circunstancias como hospedador. Y entonces lo que el ADN va a hacer es que le va a dar instrucciones a la bacteria para producir sustancias. Ya sabíamos, ¿no? Es cómo está funcionando, es lo que sabemos cómo funciona. Pero ¿por qué es importante esto? Bueno, pues porque así se produce la insulina y se produce también las hormonas de crecimiento. ¿Para qué necesitamos insulina y hormonas de crecimiento? Pues para tratar enfermedades como la diabetes y también para tratar una situación que se llama enanismo pituitario. O sea, es increíble, o sea, cómo evolucionó tanto desde 1800 la microbiología hasta ahorita, cómo nos ha solucionado la vida. Dime tú si no empezamos a conocer a nuestro
enemigo, de tal forma que empezamos nosotros a ganar nuestras batallas. Entonces, nuestro queridísimo chino, Sin Tzu, ¿cómo te llamas? Sun Tzu, tenía toda la razón del mundo. Para poder ganar nuestras batallas y sin tener miedo al resultado, tenemos que conocer a nosotros mismos y al enemigo. Eso no significa que realmente pues, nos estemos peleando con los bichitos. Si te fijas también, es muy cierto que nos han ayudado bastante a tener una mejor calidad de vida a todos los seres humanos. Entonces, la forma en la que nosotros utilizamos esos conocimientos son súper importantes para poder realmente tener un impacto positivo en nuestra vida y en la vida de miles de millones de personas que van a continuar. Es nuestra herencia. Entonces, finalmente, tú sabes que me gustan las frases y los griegos, no sé qué tenían que en su sabiduría que la resumían toda en las frases. Sócrates solía decir que el error más común es suponer, que suponga en lugar de preguntar, en lugar de investigar. Es gracias a la gente que ha sido curiosa, que ha sido observadora, que ha realizado experimentos, que ha sido científica, que nosotros tenemos estos avances y tenemos estas probabilidades de tener una mejor salud, de tener una mejor calidad de vida y no nada más con nosotros, también con el mismo medio ambiente, a través de la creación de fármacos, a través de la mejor el mejor uso de los suelos, de producción de alimentos, etcétera, etcétera. Se trata de vivir mejor siempre. Bueno, pues hasta aquí espero que te haya agradado muchísimo esta clase y yo como siempre agradezco mucho tu atención. Que tengas un excelente inicio de semana.